Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Como siempre, me da muchísimo gusto dar la bienvenida a este índice flamígero. Hoy tenemos como invitado especial, usted ya lo conoce, a Fernando Belaunzarán. Fernando es uno de los impulsores del partido en busca de registro formal Somos México. Pero también Fernando es un conocedor del tema electoral. Y sobre eso, fundamentalmente, es que quiero platicar con él, con su venia, por supuesto, esta mañana. Fernando, ¿qué tal? Buen día. Muy buen día, Francisco. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Te aprecio mucho que nuevamente nos acompañes. Hay muchísimos temas en la agenda política del país. Hay presiones estadounidenses, hay un acorralamiento por parte de Palenque hacia Palacio Nacional, crisis económica a la vista por estas cuestiones del conflicto Estados Unidos-Israel versus Irán. Y nosotros estamos entretenidos en una cuestión que no viene al caso, que nadie ha pedido, que es la cuestión electoral. Ya vimos un rotundo fracaso de la señora Claudia Sheinbaum con su propuesta de reforma electoral hace apenas unas semanas. Ahora en el Congreso se está discutiendo un plan B, qué original, ¿no? Otra vez plan B. Pero hay también otro ingrediente que es sobre lo que yo te quisiera preguntar. ¿De qué nos sirven tantas legislaciones electorales si a final de cuentas los partidos políticos con registro se las pasan estas leyes por el arco del triunfo? Morena ya comenzó su campaña para el 2027, totalmente fuera de tiempo, con muchos meses de antelación. Inmediatamente después lo sigue el PRI. Y apenas este fin de semana, Acción Nacional también adelanta su proceso. ¿De qué nos sirve tanta legislación electoral si a final de cuentas los partidos políticos, los hegemónicos o los que están a punto de perder su hegemonía, hacen lo que les da la gana? No, tienes mucha razón. Y se sienten además muy listos porque dice Morena, yo voy a nombrar a mis candidatos y les voy a llamar coordinadores. Y entonces, China, así engaño a todos, ¿no? Y engaño a la autoridad electoral. Claro que lo sabemos, hasta lo dicen con todas sus letras. Y sí es campaña anticipada y sí rompe la equidad en la contienda. Y los otros partidos dicen, bueno, es que si lo va a hacer Morena y el tribunal no los va a sancionar, mejor prefiero hacer lo mismo que dejar la cancha libre. Y efectivamente, entonces todo el mundo viola la ley. Y eso, pues, evidentemente daña el Estado de Derecho y contamina las elecciones de origen, ¿no? Si de por sí lo que se va a padecer es que vamos a regresar a los conflictos postelectorales, porque ya las autoridades electorales no dan la confianza que daban antes, porque ya no son resultado del consenso, sino resultado de la gandalle, de la imposición, del control faccioso político de ellas. Entonces, eso lo que hace es anticipar conflictos electorales. Y me parece que los demás partidos debieran, en lugar de seguir los pasos de Morena, aunque tenga de impunidad, me parece que no es no contribuye, o más bien acaba legitimando la violación a la ley, que hagan lo mismo. Y pues eso está ahora. No solo esa es la ley que violan, no solo hacen el coordinador, están usan los programas sociales con fines electorales ¿Eh? y tampoco lo esconden. Quienes reparten los programas sociales llegan con chalecos guinda, ¿no? Que es el partido Morena, y obviamente hasta llegan a condicionar los programas sociales para el apoyo a su partido. Eso también es ilegal. Pero tampoco les basta eso, no les basta la elección de Estado como la que vimos en 2024. Ahora quieren institucionalizar esa elección de Estado poniendo a la presidenta en la boleta, Sí, caray. ¿no? Para ayudar a su partido, para tratar de que ella haga campaña con recursos públicos a favor de su partido. Y eso obviamente también la, dañará la equidad de por sí.
tuvimos en 2024 la elección más inequitativa en el Realmente. país desde 1988, ¿no? Entonces, pues estamos de retroceso en retroceso, ¿no? Y bueno, habrá que darlo claro. La revocación de mandato es un tiro que les puede salir por la culata, ¿no? Porque ahorita dicen es que la presidenta está muy bien, sí, pero todos los indicadores, todas las políticas públicas están reprobadas y quieren poner en el centro a la presidenta de la contienda electoral, lo único que van a hacer es quizás desgastarla, ¿no? Yo creo, Desgastar. Fernando, que incluso en Palacio Nacional y en donde estén las oficinas de Morena, saben la realidad, porque esas encuestas que consumimos casi obligadamente son encuestas amañadas, todo el mundo lo sabemos. Sí, no es Sí, posible que un día la señora amanezca con 80% de aprobación cuando en las clínicas y hospitales faltan medicamentos, cuando la inseguridad está campeando, cuando las presiones de Donald Trump solamente son respondidas con independencia, soberanía, etcétera, ¿no? Entonces, sí la que gente se está dando cuenta no solamente de esa debilidad real de la señora Sheinbaum, que como tú bien dices, de estar en la boleta electoral en el 2027, creo que les acarrearía más problemas que beneficios a los del partido Guinda, ¿no crees? sí, claro, su apuesta es la contraria, es evidentemente tener más ventaja, ¿no? Señal de que saben que las cosas no van muy bien, pero sí se expondrían mucho, ¿no? Ya vimos que en Oaxaca quiso hacer lo mismo Salomón Jara Sí. y el tiro, y evidentemente tuvieron que hacer un fraude descarado para mantenerlo en el gobierno. Entonces, eh, pues no, la verdad es que no sé cuál sea su apuesta. Incluso quizás no hayan tomado la decisión porque todos quieren dejarlo abierto a si es 28 o 27, ¿no? Y a ver si el PT les acepta, que es su aliado, porque con justa razón dice, si tú vas a ser, si hace campaña la presidenta, pues va a orientar, ese hecho orienta el voto hacia Morena, que es el partido de la presidenta. Y puede haber algunos lugares donde haya disputa entre ellos. Uno de ellos, pues Oaxaca, que ya habíamos visto, ¿no? Porque hay muchos conflictos entre el PT oaxaqueño con el gobernador de Morena y hay algunos otros casos así. Pero en cualquier caso, ellos tienen la intención de jugar con cartas marcadas. Y ya viene el cambio de tres consejeros del INE Así es. y van a querer agandallarse los tres. Ya no tenemos árbitros imparciales. Ese es un problema con el cual estamos cargando y eso lo que va a hacer es que la oposición tiene que organizarse ahora como en el siglo pasado, con alianza, te acordarás de Alianza Cívica y otros donde había vigilancia ciudadana en todos los espacios de proceso porque no había confianza en las autoridades electorales. Bueno, ya nos regresaron a eso. Y entonces, pues se va a tener que buscar la organización, como se decía, yo digo que en el espíritu, me gusta decirle el espíritu María Corina, que en Venezuela pudo cuidar todas las casillas en una elección absolutamente desigual, controlada, amañada, pero gracias a eso quedó claro para la opinión pública que el dictador Maduro había sido derrotado y se habían impuesto pues en un acto golpista, ¿no? De autoridades cooptadas. Te hablaba hace un momento contigo y con el auditorio sobre las presiones estadounidenses. Ya tenemos encima quejas y reacciones incluso por una reforma judicial que resulta pues totalmente repulsiva para los intereses económicos de los inversionistas extranjeros. Ya Uh tenemos también la desaparición de los órganos constitucionales autónomos que eran una especie de contrapoder, eran contrapoder. -huh. Se oponían al todopoderoso Ejecutivo Federal en decisiones que afectaban a la población. ¿Crees tú que este plan B, ya fracasada enormemente la reforma electoral de la señora Sheinbaum, que este plan B también podría ser objetado por quienes están negociando el Tratado de Libre Comercio con México? Bueno, evidentemente no les han de gustar, porque
todo esto que están haciendo genera mayor incertidumbre. El hecho de que no haya un poder judicial independiente, que ya no haya división de poderes, que todo lo decida el gobierno discrecionalmente, pues no da confianza. Y además que quieran ver que este partido, este gobierno se quiere convertir en partido de Estado para aferrarse al poder indefinidamente, pues tampoco le ha de dar confianza a los inversionistas. Son su cosa, se lo dijo la Coparmex les dijo, pónganse la atención en lo importante, en la seguridad y en el tratado comercial. Lo que están haciendo es, pues, aumentando su ilegitimidad, porque los cambios que están haciendo a la Constitución son con una mayoría ilegítima, porque no la Espuria, tuvieron en las urnas. así es. Tuvieron el 54% de los votos, que luego convirtieron en el 73% de las curules, en una sobrerepresentación salvaje, violentando la Constitución y todo el espíritu de la Constitución y la letra de la Constitución. Entonces, esas reformas que hicieron no tienen esta legitimidad. Y en el Senado, pues extorsionaron a los senadores para hacerse de su mayoría calificada. El fiscal de Veracruz retiró las acusaciones contra Yunes y la orden de aprehensión contra los Yunes un día antes de la votación de la reforma judicial. Es De ese caro. tamaño fue el descaro. Entonces, estas reformas no tienen legitimidad, porque además las hicieron unilateralmente, una imposición, ¿no? Y entonces, en algún momento, la ilegitimidad te pasa la factura, les pasa la factura, ¿no? Más ahora que la inconformidad está creciendo, que el humor social ya cambió y me parece, por eso yo digo que eso de la revocación de mandato les puede salir el tiro por la culata, por eso, porque la gente en México, después de 7 años, ya se dio cuenta que es mucho choro, mucho rollo, mucha saliva y pocos resultados. Al contrario, las cosas cada vez están más difíciles. Sí, definitivamente. Aparte que existe el hartazgo social de estar hablando permanentemente de cuestiones político-electorales, cuando de verdad todos tenemos problemas de otra índole, el de la seguridad, el de la percepción de recursos económicos, el de que se valore nuestro trabajo con un salario digno, y los señores del poder están entretenidos en eso, Claro, en querer mantenerse en el poder tiene, indefinidamente. tiene razón. Fernando, si me permites, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos para que nos platiques cómo va el proceso de registro de Somos México. Claro, con gusto. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en este índice flamígero. Platicamos con Fernando Belanzarán. Él es uno de los promotores, junto con Guadalupe Acosta Naranjo y otro destacado grupo de mexicanos en la conformación del partido Somos México. Y Somos México, de acuerdo a filtraciones, pues podría no obtener el registro. ¿Cómo ves eso, Fernando? Bueno, pues si eso hacen sería un atraco, porque los ciudadanos logramos ese derecho, que además es un instrumento para el conjunto de la sociedad. Y es un atraco no solo para los que conformamos Somos México, sino para el conjunto de la sociedad, a quien le quitan una opción o le quitarían una opción legítima. Ahora, todo esto es un trascendido, porque hemos cumplido absolutamente con todo, cumplimos con las asambleas, cumplimos con las afiliaciones, cumplimos con todo y no tendrían una sola razón. ¿Cuántas asambleas, Fernando? ¿Cuántas asambleas y cuántas afiliaciones? Lo que te piden son 200 asambleas de 200 asambleas de 300 ciudadanos del distrito, esos son 60,000 ya, y te piden 256,000 afiliados. Eso es lo que te piden. Lo cumplimos de sobra, llegamos a 340,000 afiliados, más o menos. Y hicimos 240 asambleas, ¿no? Y hemos defendido, nada más que la verdad es que están buscándole cómo tener una razón si es que llega la decisión política, pero fuimos muy cuidadosos. Esto va a ser, si lo hacen sería un tremendo atraco. Yo llamo a que las autoridades electorales a que respondan y cumplan con su obligación constitucional, con su responsabilidad constitucional y no con la voluntad de alguien que pues ya incluso dejó de ser presidente, ¿no? Que tengan ese arrojo de sentirse autónomos, como dice la Constitución. Y pues mira, esto debiera ser un trámite fácil, que se verifique, todo es transparente y ya, ¿no? Ya lo lograste, vámonos, ¿no? Pero el tema de, pues, que como tú lo mencionaste, ya no hay contrapeso en el país, ya no hay autonomías en el país, y entonces lo que queda es una discrecionalidad del poder que lo usa con base no en la ley, no en los méritos que se hayan conseguido, sino con base en cálculos político-electorales. Pero eso no lo deberíamos aceptar y nosotros no lo vamos a aceptar. ¿Cuál sería el temor de los poderosos
de que ustedes obtuvieran en el próximo periodo el registro condicionado a que triunfen, a Sí, que obtengan claro. posiciones No, en el 27. y que sea el pueblo el que decida. Sí. Ellos dicen que ¿Cuál pueblo sería el decida. temor? ¿Por qué le temen? ¿A quién le quitarían Bueno, votos? mira, la verdad es que no actúan realmente de manera racional en muchas ocasiones. Hace 6 años pudieron haberles convenido que estuviera México libre y dividiera al PAN, pero les ganó el hígado, ¿no? Y es obvio que pues, los que están hoy en el poder no nos quieren porque somos oposición, ¿no? Y se quejan mucho ellos, o más bien quieren ridiculizar, dicen, miren la posición que está, pero no dejan nacer nuevos partidos, porque pues temen que el desgaste de ellos y el descontento de ellos pues pueda tener un cauce, porque hay mucha gente inconforme en el país que no se Totalmente. siente representada con las opciones existentes. Y entonces que entre una opción nueva, fresca en la boleta, pues siente que puede agitar el tablero y que eso se les complique, ¿no? Pero o sea, los cálculos que hagan, etcétera, los derechos no debieran estar sujetos al capricho del poder, ¿no? Al cálculo del poder, sino al cumplimiento de los requisitos. Esos ya los hicimos, ya tenemos, lo ganamos. Entonces, pues vamos a ver qué deciden las instancias. Es un trascendido, efectivamente, por ahí salió que ya habían tomado una decisión política, pero es el problema. Lo que es una definición administrativa, porque tú cumples los requisitos, los verifican y adelante, ahora pasa por el tamiz del cálculo político, los que están en el poder, si les conviene o no les conviene que haya un nuevo partido, perdón, ese es derecho de los ciudadanos, ¿no? Claro. Que ya se ganaron y los ciudadanos tendrán una nueva opción y eso fortalecería la democracia. Pero a ellos, como ya lo habíamos visto, lo único que les interesa es permanecer en el poder y ese es su único criterio. Ahora, nosotros, pues, por supuesto, hemos dicho y lo vamos a cumplir, no nos vamos a quedar en casa. Si ellos deciden deciden que arbitrariamente nos van a negar el registro que ya nos ganamos, que ya lo logramos, ¿no? Pues entonces dirán que el mensaje es que no nos quieren en la política electoral, nos quieren en las calles. Pues les vamos a dar ese gusto, sí vamos a estar en las calles, por supuesto, porque no nos vamos a regresar a nuestra casa. Vamos a hacer evidente al mundo que México es una dictadura, si es que ellos persisten, o más que persisten, si es que trascendido efectivamente se concreta, y Ojalá ellos, antes de analizar las cosas, ya decidieron a quién no darle el registro, insisto, por cálculo político. Pero la decisión no debe ser política. La decisión es si los ciudadanos logramos el derecho a estar en la boleta, lo tienen que respetar y que sea el pueblo, como ellos dicen, el que decida si ese registro condicionado se convierte en registro definitivo o no se tiene la presencia suficiente. Nosotros creemos que gran parte del miedo que tienen es que creen que podemos de alguna manera darle un cauce a tanta inconformidad que existe en el país. Yo estoy cierto de eso. Fernando, te agradezco mucho esta conversación. Siempre es un gusto. Y ojalá platiquemos nuevamente en una próxima ocasión. Siempre es un placer, Francisco. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias a ti, Fernando. Y gracias a usted que nos acompañó. Soy Francisco Rodríguez. Le deseo, como siempre, que tenga buenas gracias y muchos, muchos días.